Definitivamente Guillermo no podía sentirse más avergonzado. Había hecho cosas estúpidas en su vida, pero nada como esto. Había besado a su mejor amiga, la que era prácticamente como una hermana para él. Y todo únicamente para intentar convencerse a sí mismo de que seguía siendo un chico normal. Porque aquello que le estaba pasando, empezando a sentir, no era correcto. Definitivamente no lo era. Podemos llegar a ser muy tontos a veces, o muy cobardes. Negamos lo que sentimos. Negamos lo que queremos. Nos negamos a ver más allá de lo que queremos, de lo que creemos que es correcto, y a veces nos perdemos de las mejores cosas. Eso es lo que le estaba sucediendo a Guillermo. Tenía una cantidad de sentimientos revolviéndole la mente, que sentía que sufriría alguna especie de colapso en cualquier momento. Y es que tenía miedo, muchísimo miedo, a tantas cosas que no podía siquiera explicarlo. Odiaba a Samuel, a ese imbécil engreído, a ese que se creía bordado a mano con hilos de oro, a ese que se había metido en su vida sin permiso, que se sentía con el derecho de abrazarlo, de intentar besarlo, de hacerlo bailar ridículamente en la estúpida lluvia. ¿Quién se creía que era para arrastrarlo de esa manera a su locura? Y lo peor de todo es que Guillermo se odiaba más que nada a sí mismo, por no haber sido capaz de frenarlo cuando aún tenía tiempo, antes de sentir lo que ahora sentía. ¿Te quedaste muy callado? ¿En qué piensas? La voz de Catalina trajo a Guillermo de regreso de sus pensamientos, y es que tenía tanto tiempo ahí, perdido entre sus miedos, que incluso había olvidado que su mejor amiga permanecía aún ahí, sentada a un lado de él, con la mano puesta en su hombro, apoyándolo como siempre. Perdóname. Aquello había salido apenas como un sonido, como un hilo de voz. Guillermo no sabía qué más decir, y es que de verdad lo sentía. Había intentado utilizarla de una forma muy estúpida y egoísta. Giró a mirarla, para descubrir en ella esa mirada cariñosa que siempre tenía para él. No tengo nada que perdonarte. El tono de voz amable de Catalina reconfortó a Guillermo, aunque aún así se sentía culpable. Ella no estaba enojada, pero él aún así la había cagado. Claro que sí, me comporté como un estúpido. Solo un poquito, quizá. Una leve sonrisa se pintó en sus labios. Además de que eres malísimo besando. Los ojos de Guillermo se abrieron como platos al escuchar aquello. Y es que en su boca se dibujó una perfecta O de sorpresa e indignación. ¿Pero serás cabrona? Ambos estallaron en carcajadas en segundos después. Cuando aquellas risas cesaron, Catalina volvió a hablar, y es que ella estaba dispuesta a hacer entender a Guillermo que no podía solo negar lo que sentía y olvidarlo así nada más por miedo.
¿crees que puedas contarme qué fue lo que pasó? Guillermo dio un largo suspiro para terminar por cubrirse el rostro con las manos. Vaya que aquella conversación sería difícil. Samuel entró a su casa cerrando de un portazo. Cabreado, era poco para definir lo que sentía en ese momento. ¿Por qué siempre tenía que cagarla? Lo peor de todo es que esta vez ni siquiera sabía qué es lo que había hecho mal. Guillermo se había enojado con él, eso era seguro. Se había bajado de su coche de forma tal que poco le faltó para abrir la puerta y lanzarse a la calle mientras el coche aún estaba en marcha. Samuel tenía la idea de que al final, después de todo, aquella cita había salido bien. Incluso con su idea de olla al ocurrírsele la brillante idea de remojarse bajo la lluvia. Pero todo había terminado muy mal, con Guillermo cabreado a saber Dios por qué. Samuel trataba de repasar cada una de las cosas que había dicho y hecho, pero no lograba encontrar nada que hubiese causado aquella actitud en Guillermo. La única culpa era de él por ser tan imbécil y habérsele ocurrido hacer cosas tan estúpidas. Entró en su habitación y se tumbó en la cama, para darse cuenta que aún tenía la bolsa con la ropa de Guillermo que había dejado en el coche. Lanzó con furia "me importa una mierda donde caiga", para después cubrirse con la manta de pies a cabeza, sin haberse siquiera sacado los zapatos, cosa que hizo unos minutos antes de quedarse dormido. La mañana siguiente, Samuel fue despertado bruscamente por los nada amables golpes que sonaban al otro lado de la puerta. Él sabía perfectamente que Clara no iba a su casa los domingos. Ese era su día libre. Además de que así se aseguraba de evitar toparse con escenas inmorales de chicas medio desnudas desfilando por todo el lugar. Dada su condición de chico fiestero pero sin amigos, la única opción que le quedaba a Samuel era asesinar a Frank, quien era seguramente el que estaba haciendo tanto maldito ruido en la puerta. Se levantó de la cama casi arrastrando los pies, odiando la existencia de los domingos y el aburrimiento que le causaba a veces. Más aún si su querido amigo se le ocurría interrumpir la única cosa que tenía divertida para hacer en un domingo: dormir hasta quedar en coma. Llegó hasta la puerta y abrió de un jalón, arriesgándose a que fuera algún psicópata, ladrón o asesino con motosierra y acabara en ese momento con su patética vida. Pues pensándolo bien, esa no era una mala idea. «Buenos días, amigo». Frank esperaba del otro lado de la puerta con una enorme sonrisa como siempre. Samuel a veces se preguntaba cómo este hombre siempre parecía estar tan feliz. A fin de cuentas, él afortunadamente aún no había logrado amargar a su mejor amigo. ¿Que no se supone que tienes la llave de mi casa? El tono hostil de Samuel, en lugar de cabrear a Frank, provocó en él una aún más amplia sonrisa. Pero joder, hazme el favor de dejar esa actitud de amargado. Que yo he venido a que me cuentes con detalles cómo estuvo tu cita. Y por cierto, la llave la olvidé en la casa. El ceño fruncido de Samuel se acentuó aún más,
Su mueca decía: no me mola ni un pelo que me preguntes cosas que no quiero contestar. Avanzó por el salón, tumbándose en el sofá con muy pocas ganas de hablar sobre el tema. No quiero hablar de eso. Frank alzó una ceja y miró a su amigo tratando de analizar su actitud. Y es que un "no quiero hablar de eso" no era precisamente la respuesta que Frank esperaba escuchar. Él había ido ahí por detalles, sucios y oscuros detalles de esa jodida cita. Y eso era lo que iba a obtener. Pero tienes que decirme al menos si fue bien o mal. Frank definitivamente no se cansaría de insistir. Ya te dije que no quiero hablar de eso. Y al parecer Samuel no se cansaría de negarse a hablar. Frank se quedó observando a Samuel unos segundos, para después soltar una tremenda carcajada que dejó completamente desconcertado a su amigo. No me digas que el violinista te salió decente y no te dejó que lo follaras en la primera cita. Y allí iba Frank, una vez más, con esos comentarios que dejaban a Samuel flipado. Este hombre definitivamente no se mordía la lengua al decir lo que pensaba. Y no se te ocurre pensar que si me lo hubiese follado, seguramente seguiría aquí conmigo, y tú de hecho no nos estarías interrumpiendo. Ahora la cara de sorpresa había sido la de Frank con semejante pregunta. ¡Mierda! ¿De verdad él aún está aquí? Frank estaba a punto de salir corriendo. Podía ser muy imprudente a veces, y quería detalles sucios, pero no tan sucios. Ahora fue Samuel quien no pudo evitar la carcajada. No, Frank, joder. No está aquí. Y ya te dije que no quiero hablar de eso. Frank, al parecer, se había dado cuenta de que aquella salida de amigos no había salido nada bien. Y quizá era el momento de dejar de joder con ese tema. Al menos por el momento. La cara de sorpresa de Catalina estaba como para una fotografía. Y es que verdaderamente no lo podía creer. Lo que Guillermo había sido capaz de hacer por Samuel era increíble. Guillermo era el tío más antipático, poco impulsivo que existía en el mundo, al menos tratándose de relaciones románticas. También era el chico más vergonzoso del planeta. Nada más de imaginarlo en una situación como esa la hacía reír. Y no es que se estuviese burlando. Ella en realidad se alegraba de que Samuel estuviese sacando ese lado divertido de Guillermo que prácticamente nadie conocía. ¿En serio bailaste bajo la lluvia? Joder, Guille. Es que eso es cursi incluso para mí. Guillermo frunció el ceño, dedicándole una mirada no muy amable a su amiga. ¿Te estás burlando de mí? Guillermo parecía con una expresión de aparente cabreo, mientras Catalina no paraba de reír. Por supuesto que no me burlo, tonto. Pero es que se me hace imposible que haya sido capaz de hacer una cosa como esa. Guillermo se quedó en silencio unos segundos. Una ligera sonrisa apareció en sus labios. Es que tú no sabes lo que él es capaz de hacerme sentir. Guillermo había dicho aquello completamente sin pensar. Una sonrisa tonta
pintaba en sus labios. Cuando por fin se dio cuenta de lo que había dicho, por la mirada enternecida de su amiga, no pudo aguantar la vergüenza. Terminó por cubrir una vez más su cara con sus manos, con las mejillas completamente enrojecidas. «Mierda, no quise decir eso». «Guille, creo que es necesario por tu bien que reconozcas de una vez que sientes algo por él». Esta vez Guillermo no replicó, no se molestó, no gritó. Simplemente quedó en un silencio, sin saber realmente qué decir. Sabía perfectamente que Catalina tenía razón, pero no podía reconocerlo así de fácil. «Es que no puedo, Cato. No es tan fácil, ¿sabes? Ni siquiera sé qué es lo que piensa de mí o qué siente. ¿Qué tal que se ha estado burlando de mí todo este tiempo? Me sentiría demasiado estúpido». ¿De verdad piensas que sería capaz de burlarse? No, Guille, pero pienso que quizá desde un principio lo has juzgado mal. Guillermo solo escuchaba en silencio todo lo que su amiga tenía para decir. Me contaste cómo trató a esa señora, Clara. ¿Piensas que alguien tan cabrón se comportaría así? Quizá eran preguntas sencillas, pero Guillermo no tenía respuestas. Los días siguientes a ese fin de semana fueron completamente raros. Si antes Samuel y Guillermo no se hablaban mucho, ahora simplemente no se dirigían la palabra. Y para Catalina aquello era completamente molesto de ver. Terminaba cabreada casi a diario, reclamándole a Guillermo por ser tan tonto y negarse a reconocer aquello que era tan evidente. A veces le daban ganas de arrastrarlos a los dos en plan secuestro, encerrarlos en algún lugar y dejarlos a ir hasta que se mataran a golpes o... Eso prefería no imaginarlo. Tienes que hablar con él, Guillermo. Catalina no dejaría de insistir hasta que lograra que su amigo hiciera algo. Se estaba volviendo más amargado, si es que eso era posible. Y ella ya no podía soportarlo. Que me dejes en paz, Catalina. Joder, Guille. ¿Y qué quieres que le diga? Guillermo ya estaba visiblemente cabreado por la insistencia de Catalina. Y ella igual por la obstinación de él. ¿Esperas que solo llegue y le diga hola? Pues podría ser un buen comienzo. Además, aún tiene su ropa. Ese puede ser un buen pretexto. Regrésasela. ¿No? El grito de Guillermo se escuchó prácticamente en todo el salón, y es que él de verdad no quería regresar nada. De hecho, no iba a hacerlo. Tenía prácticamente toda la semana usando la ropa de Samuel como pijama. Se sentía avergonzado consigo mismo, eso ni dudarlo. Pero de igual forma, eso no evitaba que durmiera prácticamente abrazado a sí mismo, sintiendo el ya casi imperceptible olor de ese chaval, que lo tenía tan enloquecido. Y es que no tenía valor de decirle absolutamente nada. Y es que últimamente Samuel se veía tan ausente que le quitaba por completo la intención de siquiera saludarlo. Otro fin de semana había llegado y Frank se encontraba de nuevo en casa de Samuel para intentar convencerlo de ir a fiesta.
Últimamente Samuel estaba más callado y solitario que de costumbre. Así que Frank vio necesaria una intervención inmediata. Lo acompañaría aunque tuviera que llevarlo arrastrando. Afortunadamente, ahora sí había llevado su llave. Así que entró a su habitación sigiloso como un gato. Y vaya que estaba arriesgando a encontrarlo con compañía y en una situación no muy agradable de ver. Pero con lo amargado que había estado los últimos días, lo de follar con desconocidos realmente lo dudaba. Se acercó a la cama, tomando las puntas de la manta, y sin pensarlo dos veces, dio un fuerte jalón. Solo esperaba que el chaval hubiese decidido usar al menos boxers para dormir. ¡Despierta!, gritó no sin antes salir corriendo lo más rápido que le dieran las piernas, antes de que Samuel saltara como un ninja y le soltara un guantazo en toda la cara. ¡Franca, grandísimo hijo de puta!, masculló Samuel con molestia, mientras se incorporaba en la cama, tallándose los ojos intentando abrirlos por completo. Eran las 7 de la tarde del viernes. Ellos deberían estar poniéndose guapos para salir a conquistar a quienes se les pusieran enfrente. Estar dormido a esas horas era algo inaceptable. Insúltame todo lo que quieras, pero vas a levantarte en este preciso momento. Vamos a salir y no estoy pidiendo tu opinión. Samuel le lanzó una almohada con todas las fuerzas, la cual, por cierto, Frank logró esquivar. Las personas normales no duermen a las 7 de la tarde de un viernes, mi querido Sammy. No me digas Sammy, cabronazo. Que las personas normales tampoco van por la vida arrancándole las mantas a personas inocentes que solo intentan dormir. Samuel levantó de un salto de la cama. La verdad es que el susto que le había dado Frank le había espantado el sueño. Además, conociéndolo, sabía perfectamente que no lo iba a dejar en paz hasta que se levantara. ¿Se puede saber qué es el festejo? ¿Quién es el festejado? ¿De qué? Pues de la fiesta, cabezón. ¿Y desde cuándo eso ha sido importante? Buen punto. Así que él mueve el culo, ve a darte una ducha, ponte guapo y rápido, que es para hoy. La verdad era que cuando Frank quería ser autoritario lo lograba. O quizás Samuel lo dejaba hacerlo en algunas ocasiones. El asunto era que aunque no tenía muchas ganas, se iría de fiesta. Últimamente tenía muy abandonado a su mejor amigo. Tenía que empezar a prestarle más atención. Aquel lugar estaba a reventar, asquerosamente lleno de personas ebrias, sudando como cerdos y metiéndose la mano como si su vida dependiera de ello. Frank de seguro estaría haciendo eso mismo, pues hacía un rato que ya no lo veía. Samuel decidió tomar un trago y salir un rato a la terraza. El clima estaba helado, pero así era siempre, así que estaba acostumbrándose. Se recargó en la orilla de la barda y empezó a dar pequeños sorbos a aquella bebida tan gay, en palabras de Frank, que tenía más jugo de arándanos que vodka. ¿Te molesta si te acompaño? Aquella voz desconocida y varonil lo hizo girarse enseguida, para encontrarse con un chico que, si hubiese sido un poco más guapo, debería ser considerado jodidamente ilegal. Era el tipo de persona que claramente le llamaría la atención a Samuel y con el que se liaría sin pensarlo para terminar seguramente follando a lo bestia en cualquier lugar, para después olvidarse hasta de su nombre.
Eso suponiendo que se lo preguntara. Pues, por supuesto que no me molestaría, cariño. Hizo una larga y dramática pausa antes de ver a Frank acercándose a lo lejos. Pero la verdad es que mi novio es muy celoso y no quiero tener problemas. Frank llegó a ellos en ese momento. Sorprendentemente, se podría decir que aún continuaba sobrio y, como siempre, llegó reclamándole a Samuel quién sabe qué. ¿Pero dónde coño te metes tú? Te he estado buscando toda la noche. En cuanto Frank se dio cuenta de que Samuel estaba acompañado, se detuvo de golpe y dejó en pausa lo que estuviese a punto de decir. Como le hubiese arruinado el ligue a Samuel, vaya que le iba a ir mal. Pero vaya sorpresa se iba a llevar. Cariño, yo también te he estado buscando, mi amor. ¿Dónde te metes? Samuel tuvo que aguantar la risa al ver la cara de ¿qué mierda dijiste? Que había puesto Frank. ¿En serio lo estaba usando como su supuesto novio gay? Es que él iba a recibir un guantazo, iba a ser otro. Frank únicamente se limitó a sonreír. Y es que la verdad no tenía palabras para lo que Samuel acababa de hacer. Lo iba a joder en cuanto tuviese oportunidad. En cuanto al chico, soy tan guapo que no merecen verme a los ojos, se fue. Le dedicó a Samuel una larga mirada de dame una puta explicación right now. ¿Se puede saber qué fue eso? Nada, no me interesaba salir con él. ¿Estás hablando en serio? Ese tío estaba guapo incluso para mí, aunque me escuche jodidamente maricón. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de ambos chicos. Simplemente no tengo ganas de estar con nadie. Frank dio un largo suspiro. Sabía perfectamente que ese nadie muy probablemente no incluía a Guillermo. Voy a irme, ¿está bien? Vale. Aunque Frank no estaba muy contento de que Samuel se fuera, entendió que no se sentía cómodo de estar ahí y él ya no quería estarlo presionando. Pórtate bien, comentó Samuel con una media sonrisa en los labios. Siempre lo hago. Salió de aquel lugar dispuesto a caminar hasta su casa. Había llegado en taxi como siempre que salía de alguna fiesta donde el alcohol amenazaba con embrutecerlos. Pero Samuel esta vez quería caminar de regreso. La casa quedaba lejos, pero eso le daría tiempo de pensar. El viento helado le topó en la cara nada más dar unos cuantos pasos en la calle. El cielo estaba nublado y lo único que pedía es que no empezara a llover. Porque esta vez sí que no tenía ganas de remojarse. Además no era divertido si no estaba con él. Guillermo, susurró, como si alguien en aquella soledad de las calles desiertas fuera a escucharlo. Trataba de pensar, de encontrar la verdadera razón del por qué había decidido irse de la fiesta. Había un buen ambiente. Conocía a varias de las personas que estaban ahí. Además estaba Frank. ¿Por qué se había ido dejando a su mejor amigo? Trataba de comprender qué es lo que sucedía y lo único que llegaba a su mente era ese chico de ojos que se volvían chinos cada vez que sonreía
y esas mejillas enrojecidas por la vergüenza que le daba, al parecer, absolutamente todo. No pudo evitar una tonta sonrisa mientras continuaba avanzando por aquellas frías calles de Londres. ¿Qué es lo que me pasa?, suspiró, sacando todo el aire de sus pulmones. Se detuvo unos segundos. Incluso se sentía mareado, y es que tanto pensar ya le estaba dando dolor de cabeza. Quizá muy dentro de él sabía perfectamente qué es lo que sucedía, pero se negaba de nuevo a volver a sufrir por lo mismo. Quizá no estaba en la misma circunstancia que hace años. En ese entonces tenía 17. No sabía prácticamente nada de la vida, ni qué era sufrir por amor. ¿Amor? Se frenó de golpe, prácticamente en medio de la calle. Y qué afortunado era que ningún coche pasaba en ese momento. Maldita sea. La certeza de lo que sentía llegó de golpe, como un cubo de agua helada, como una bofetada, como algo que simplemente ya no puede escapar. Ya no podía seguir negándolo. Ya no podía decir que no sentía nada. No podía seguir haciéndose creer a sí mismo que lo que estaba haciendo con Guillermo era tontear, para después dejarlo tan vacío y roto como lo había dejado a él. Jamás podría hacer una cosa como esa, no con Guillermo. Ahora se daba cuenta que desde que había conocido a ese chico, odioso y orgulloso, no había hecho nada más que pensar en él, para bien o para mal, sus ojos, su sonrisa. Todo él estaba siempre presente en sus pensamientos. Cuando entraba al salón de clases, siempre estaba deseando verlo, aunque no fuera capaz de reconocerlo ni siquiera para sí mismo. Y todo esto le dolía, porque la última vez que había estado con Guillermo, él se había ido al parecer molesto y ni siquiera sabía por qué. No sabía por qué él, cómo, cuándo. Lo único que sabía es que ya no había marcha atrás. Lo único que sabía es que de alguna forma sentía que ya no podía estar sin él. De no tenerlo le dolería. Que sentir sus labios era algo que verdaderamente deseaba. Mierda, masculló para sí mismo. Estoy enamorado de él.